para terminar la lista de expositores, al doctor Percy Maita Tristán, médico que ha trabajado con nosotros en el Instituto Nacional de Salud, les dije hace un momento, ha sido el editor científico de la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, y ahora es el director científico de la Universidad Científica del Sur. Él nos va a hablar de la producción científica y licenciamiento de las escuelas de medicina en el Perú. Gracias, doctor Percy Maita. Tiene 15 minutos para exponernos su estudio. Gracias. Buenas noches con todos. En primer lugar, el agradecimiento de la invitación al doctor Burstein y a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud. Lo que voy a conversar es un poco distinto, pero va de la mano, y hemos hablado de capacidades y la formación de los profesionales de la salud, estamos hablando del aspecto ético, pero otro aspecto importante y relevante en la formación de un profesional de salud y particularmente de los médicos es la investigación. Y si bien las escuelas de medicina no forman investigadores, sí la investigación es absolutamente relevante para formar determinadas competencias genéricas o generales en cualquier estudiante. Por ejemplo, a través de la investigación desarrollamos pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, que es básico para toda persona que va a estudiar durante toda su vida, gestión de información, que cada vez es más necesaria, razonamiento cuantitativo, indudablemente en medicina lo requerimos, y comunicación, oral y escrita. Y, de hecho, algo que aprendí del doctor Perales cuando era estudiante en uno de sus artículos era que el método científico es parte del día a día en el médico. Observamos, planteamos hipótesis, damos tratamiento, damos seguimiento. Si no tenemos una idea clara de cómo observar, plantearnos hipótesis, medir lo que estamos haciendo y cómo corregir sobre ello, que es parte de lo que hacemos cuando hacemos investigación, si un estudiante no tiene esa oportunidad, no lo va a poder hacer bien después. Y sobre todo porque un estudiante, y como bien decía la doctora, estamos formando médicos que nos van a ver de acá a 50 años con nuevas tecnologías. Lo que hemos aprendido cambia cada cierto tiempo. De hecho, cada 5 años se recambia la información. Y si un estudiante que se forma no tiene la capacidad de buscar información y luego evaluar críticamente si esta le va a servir o no, va a tomar decisiones equivocadas. Y eso es una labor de la universidad. Sin embargo, ahorita estamos ante un cambio distinto. La ley universitaria, la nueva ley, nos plantea ahora que todo estudiante de cualquier carrera, para poder obtener su bachiller, necesita un trabajo de investigación, cosa que no sucedía antes. Por tanto, las universidades estamos ante un reto nuevo, que es que ahora tenemos que todos los estudiantes certificar que por lo menos saben hacer una investigación bien que va a servir para su trabajo de bachiller y una segunda investigación que va a servir para su tesis. Y otro aspecto relevante es que tenemos, bajo esta mirada de formar médicos, bajo un entorno de investigación, dos herramientas claras. Por un lado, la investigación como herramienta para formar competencias, es decir, investigación formativa, y por otro lado, toda una línea de cursos que van a formar al estudiante a aprender a hacer una buena investigación, que es formación para la investigación. En ese contexto, cuando hablamos de investigación, me voy para otra idea. Uno aprende desde tener un objetivo de estudio, plantea una idea de investigación, desarrolla un protocolo, lo aprueba un comité de ética, lo ejecuto, redacto un informe final y lamentablemente la mayoría se queda en el informe final. Unos pocos van a un congreso y lo exponen y muchos menos lo terminan publicando o comunicando esto. Y aquí hay un problema general y común. De hecho, muchas veces cuando hemos discutido, por lo que estamos en el tema de revistas, siempre estamos diciendo que hay que publicar, pero muchas personas que no suelen publicar nos dicen, esta investigación que ustedes hacen no tiene impacto social, y yo hago investigación de impacto social, por tanto no me importa publicar. Y lo dicen siempre, me lo dicen a cada rato. Pero yo siempre les replico es, ¿cómo una investigación va a poder ser utilizada si esta no es comunicada? Y por eso es importante que sea publicada. Y eso es importante porque cuando hablamos de investigación, investigadores o instituciones que investigan, tenemos una forma de medirlas, que es a través de cuánto publican, como uno de los indicadores que existen. Por tanto, si yo quiero hablar que un médico es investigador, voy a poder evaluar a través de cuánta producción científica tiene. Si quiero hablar que una facultad de medicina hace investigación, voy a poder evaluarla a través de cuántos artículos científicos publica, además de otros indicadores como patentes, fondos de investigación, entre otros. Por otro
punto importante en este proceso donde las universidades nos estamos abriendo, nos estamos evaluando, nos estamos mirando a nivel mundial, es que existen rankings universitarios. Y entre los rankings universitarios existentes, absolutamente todos tienen un componente de investigación. O son exclusivos de investigación, o por lo menos investigación representa el 20% del ranking, el que exista. Por ejemplo, el que acaba de salir recientemente, Simao Institution Ranking, para poder entrar a ese ranking necesitas tener por lo menos 100 artículos en una base de datos llamada Scopus en el último año evaluado. Actualmente solamente 5 universidades cumplen con ese requisito. Hay otro ranking que se llama Simao, que es de instituciones iberoamericanas, y para entrar tienes que haber publicado al menos un artículo en 5 años. Uno en 5 años, entre todos los profesores de la universidad. Solo hay 77 universidades peruanas, es decir, hay cerca de 70 universidades peruanas que en 5 años no han publicado ni un solo artículo. Y son universidades. El ranking SUNEDU se basa en otra base de datos, Web of Science, que va a cambiar, pero solamente incluyó 32 universidades. Se redujo el espectro. Hay otro ranking que se llama QS, donde el 20% del ranking es investigación. Y solo hay 20 universidades peruanas. Pero este ranking uno se presenta, no es en el otro en que buscan a todos. Otro ranking se llama América Economía, donde el 25% es con investigación. Y el otro, y el más grande de todos, que es Times Higher Education, requiere 150 artículos en Scopus el último año de evaluación para poder entrar. Solo hay 3 universidades en ese ranking. Entonces, si nos están midiendo así, también tenemos que saber dónde tenemos que mostrar la investigación que tenemos para que puedan mirar lo que estamos haciendo. Y salud cumple un rol súper importante en el país en el tema de investigación. De hecho, antes, si pueden ver en este grafiquito, que va desde el año 2000 al 2018, digamos que en el año 2000 salud representaba entre el 40 hasta casi el 2010 al 60% de la producción científica peruana, variando entre año y año. En el último año, si ustedes ven, hemos crecido la producción en salud, también la producción en general del Perú. De hecho, actualmente salud representa menos de lo que representaba antes, pero en forma global. ¿Cómo están las universidades peruanas? Aquí les muestro las 10 primeras universidades hasta el mes pasado, de lo que fue el año pasado. Todas las universidades peruanas están creciendo en producción. De hecho, tengo la hipótesis que el licenciamiento SUNEDU ha agilizado la producción de investigación en el país, más que otras políticas que tenemos en el Estado. Y ha cambiado, y es bueno ver 2 indicadores aquí. Uno es cantidad de artículos, que es un número duro, otro es cuánto han crecido respecto al año anterior, y otro que me parece más relevante es tu producción, pero en función de tu cantidad de estudiantes. Porque no es lo mismo hablar que yo produzco 100 con 1000 alumnos, que produzco 100 con 100.000 alumnos, ¿no? Y en ese escenario, por ejemplo, tenemos que Católica, San Marcos y Cayetano siempre han sido, y por buen tiempo van a permanecer, bastante arriba en producción científica en el país. Sin embargo, cuando hacemos el ratio por cantidad de estudiantes, es indudable que Cayetano lleva la delantera en el país en producción, porque es una universidad pequeña con alta productividad, comparativamente a universidades mucho más grandes como Católica, que tiene 28.000 alumnos, o San Marcos 32.000. Y si bien, por ejemplo, en este caso UPC son las universidades que más ha crecido en los últimos 6 años, su ratio es muy pequeño porque tienen un volumen muy grande de estudiantes. A la fecha hay 8 universidades que pasan de 100 artículos. Es decir, en el ranking Simao de acá a 2 años habrían 8 universidades peruanas. Hace 4 años solamente habían 3 universidades. Es decir, en este proceso estamos creciendo. Sin embargo, nuestros países vecinos de la región nos llevan por muy lejos la ventaja. ¿Por qué les cuento esto? Ya la doctora nos contó un poco de que el país, a través de la ley universitaria, crea SUNEDU, y SUNEDU establece condiciones básicas de calidad para licenciar a las universidades. Y todos hemos escuchado hasta ese momento de que hay licenciamiento y universidades que han sido denegadas la licencia. El siguiente paso es el licenciamiento de programas. El primer programa a iniciar licenciamiento va a ser el programa de medicina, que tengo entendido empezará en las próximas semanas o meses.
¿Qué implica esto? De que cada carrera de medicina de una universidad acreditada va a tener que ser evaluada y según el cumplimiento de condiciones básicas de calidad va a decidirse si se le otorga la licencia de funcionamiento o se le deniega, y si es como se está pasando con las universidades, tendría 2 años para poder cerrar. ¿Cuántas condiciones básicas de calidad? En el modelo de universidad son 55. ¿Cuántas son para el modelo de medicina? Aún las tenemos claras porque han habido 2 consultas y estamos por esperar el modelo final. Pero una vez que la universidad es evaluada y tiene las condiciones básicas de calidad, viene un proceso de determinación de cuántos años te van a dar la licencia. 6 años, 8 años o 10 años. ¿Y qué tiene que ver eso con investigación? Pues justamente, además que investigación tiene 8 criterios básicos de calidad en la universidad, adicionalmente a partir de investigación determinan los años de licencia de la universidad. Por ejemplo, para el caso de instituciones, solamente 2 universidades, bueno, en realidad 4 universidades les otorgaron 10 años y el resto de universidades de aquí, las otras 5, les van otorgados 8 años. A todas las demás les correspondería solo 6 años porque no han alcanzado un nivel de producción científica que era lo mínimo esperado para poder darle mayor tiempo. Esto mismo va a ser evaluado también en medicina y es un poco por qué he presentado esto. En medicina ya se han planteado algunos indicadores, no sabemos si en la consulta van a quedar exactamente igual o van a ser modificados. Se plantearon 3 indicadores cuantitativos y hay indicadores cualitativos. ¿Cuáles son los cualitativos? Una vez que te evalúan, el consejo directivo de SUNEDU, a través de lo que ha revisado tu cumplimiento de condiciones básicas de calidad, más los indicadores cualitativos, determina cuánto tiempo te van a dar de licencia. Y aquí hay un punto importante. Para el licenciamiento institucional se evalúa producción científica encimado, para medicina se va a evaluar Web of Science, por un tema de acceso a información en este caso. En el caso del licenciamiento institucional se utilizó el impacto normalizado, que es una medida que se tenía a la mano, y en el caso del licenciamiento de medicina se utilizó el índice H, que es un poco más práctico para poder medir ello. Pero hay una novedad importante en el licenciamiento de medicina, a diferencia del licenciamiento de instituciones. Como no tenemos una forma de medir la calidad del egresado en toda una universidad, en medicina sí tenemos una herramienta. No es la mejor, pero es la mejor que tenemos a la mano, que es el Examen Nacional de Medicina. Y es decir, el licenciamiento de escuelas de medicina también considerará los resultados del Examen Nacional de Medicina. Es decir, para poder determinar cuánto tiempo de licencia le darán a las universidades, se tendrán en consideración resultados de investigación y resultados del Examen Nacional de Medicina. Y con esos resultados, el Consejo Directivo, en base a lo que ha evaluado las facultades, deberá decir cuánto tiempo de funcionamiento le daría. Para ello hicimos un análisis de las escuelas de medicina vigentes en el Perú. Sabemos que hace unas semanas se ha autorizado o extendido la licencia para una nueva escuela de medicina que no ha sido incluida en el análisis. A la fecha hay 45 universidades plus filiales, serían 51. De estas 45 universidades, 3 no han tenido ninguna publicación en 6 años. Nada. Solamente las 5 escuelas de medicina de Lima pasaban los 100 artículos, que son las que tienen mayor producción. 2 figuradas en los primeros quintiles, que les corresponderían bajo esta lógica 10 años. 2 en los segundos quintiles, que les podría corresponder hasta 8 años. Y 1 en el tercer quintil y todas las demás en el fondo. Y ahorita vamos a ver un poco eso. Ese es el resultado. Y lo que vemos es que Cayetano y San Marcos son las primeras, tanto en cantidad como en impacto, y les debería corresponder, conocido también su resultado de Examen Nacional de Medicina, 10 años. UPC y San Martín de Porres están en el cuarto cuartil, y conociendo sus resultados de Examen Nacional de Medicina, podría corresponderles, si es que sus condiciones básicas de calidad son adecuadas y le considera el Consejo Directivo, 8 años. La que está siguiente, y conflicto de interés de trabajo científica del sur ahora, que está en el tercer cuartil, es científica, pero basada en las reglas de juego le correspondería 6 años y de ahí a todas las demás 6 años. Por lo menos, siguiendo los indicadores tangibles que se han puesto allí.
Ya un poco más desglosado cómo están en las universidades, aquí he puesto las principales universidades con mayor producción, y aquí hay nombres no tan conocidos que tienen una figuración distinta. En primer lugar, Cayetano, de lejos en salud, es la que más ha producido, representa salud casi el 75% de lo que produce la universidad, es una universidad básicamente de salud, y es una de las que, sin embargo, ha crecido menos. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo crecer sobre un volumen grande que sobre pequeña cantidad de producción. Disculpen, San Marcos, en segundo lugar, pero ya cada vez más cerca a UPC. Cada vez más cerca a UPC de San Marcos. Salud representa el 30% de San Marcos, en cambio en UPC el 55%. Y luego, San Martín Científica. ¿Cuáles son las no tan conocidas que producen más? Ricardo Palma, UPAO, la Universidad Continental, que es relativamente nueva en medicina, y luego las tradicionales están más abajo: Nacional de Trujillo, San Luis Gonzaga, San Antonio Abad, San Agustín y Piura. De hecho, ustedes miren el crecimiento, ha crecido el 2000% en estos, comparación de trienio versus trienio. Continental es una de las que más ha crecido, UPAO es una de las que más ha crecido, San Luis Gonzaga, pero vamos a ver que hay estrategias distintas en cada universidad, y eso es un poco lo que quería mostrarles también. Un punto importante, y es parte de mi experiencia personal, empecé en la revista del INS con el doctor que estoy trabajando, y de ahí pasé a UPC cuando la doctora Chela estaba de decana en la Facultad de Medicina, y me planteó el reto de que todo estudiante egresado de UPC tenía que graduarse con tesis, pero teníamos que hacerlo bien. Entonces creamos una estructura de cursos, y para poder hacer eso lo primero que hicimos fue evaluar todas las escuelas de medicina. Y un punto importante es que si voy a enseñar, digamos, neurocirugía, yo quisiera que me enseñe un neurocirujano, ¿no? Si voy a aprender patología, me gustaría que me enseñe un patólogo. Pero si voy a enseñar investigación, ¿debería enseñarme a alguien que no hace investigación? Bueno, hicimos ese estudio. Evaluamos las 32 escuelas de medicina y encontramos que el 50% de los profesores que enseñaban en las escuelas de medicina del Perú nunca habían publicado ni una carta al editor en su vida, ni siquiera en Scholar Google. Nada. Pero enseñaban medicina, enseñaban investigación. Entonces, una de las cosas que pusimos en el sistema es: no enseñe investigación a aquel que no investiga. Parece lógico, pero no es lo que se cumple. Pero tenemos un problema, y de hecho, como parte del comité editor del INS, que siempre hemos salido a capacitar y el comité sigue saliendo a capacitar, tenemos un problema: no tenemos la costumbre de publicar. De hecho, la segunda revista que también de salud, que está indexada en Medline y en Scopus, es la revista de Gastroenterología del Perú. Hicimos un estudio y dijimos: si gastroenterología tiene un congreso, asumimos que los trabajos en ese congreso van a publicar más que los demás. ¿Qué encontramos? Solo el 8% de los trabajos que van al congreso de gastro se publican. ¿Por qué? Hicimos otro estudio. La mayoría de investigadores peruanos que publican mucho son de infectología, y casi todos ellos van al congreso de la JMH en Estados Unidos. Entonces evaluamos todos los resúmenes de congresos que se mandaron a este congreso de investigadores peruanos. ¿Qué encontramos? Solo se publica el 25%, pero encontramos un punto súper interesante, y el artículo se ha publicado, que a mayor cantidad de autores peruanos en el artículo, disminuía la probabilidad de que se publique el artículo. ¿Qué nos pasa? O sea, la idea no es hacer investigación para tenerla guardada. Y dentro de otro estudio hemos podido identificar que hay 3 estrategias para que un estudiante publique. La primera, diríamos que es por ósmosis o el ambiente que te ayuda, que es Cayetano. Tiene suficiente volumen de investigadores que, a pesar de no tener una gran cantidad de cursos de investigación, el estudiante está expuesto a investigadores e investiga con ellos y publica con ellos. Hay otras universidades donde la fuerza no está en la enseñanza, la fuerza está en los estudiantes. Crean sociedades científicas, a través de las sociedades científicas jalan a profesores de la universidad, de otras universidades, para que los capaciten, y a partir de eso investigan. Les voy a mostrar resultados de ello. Y la otra, aquellos que desarrollan una estrategia formativa en investigación, que en un primer escenario lo creó UPC y ahora lo estamos replicando en Oxford y estamos apoyando a otras universidades para poder implementarlo.
Este es un artículo por publicarse de un grupo de estudiantes donde han evaluado las publicaciones de la universidad en su totalidad y cuántas de ellas eran hechas por estudiantes de la sociedad científica. Y hay escenarios como que en la Universidad de los Andes, 75% del total de la universidad son trabajos de estudiantes, de toda la universidad en Scopus. Es decir, de hecho, hay universidades que se han licenciado con los trabajos de los estudiantes, no de los profesores. Y de las 66 universidades licenciadas, hay 15 universidades que nunca han publicado nada en Scopus. Esa es nuestra realidad. Pero son estudiantes de medicina a través de sociedades los que producen más. Incluso universidades nacionales tradicionales, como la Nacional del Piura, el 40% de toda la Universidad Nacional de Piura es de estudiantes. Este es otro estudio que hicimos, está en proceso de publicación. Evaluamos a todos los egresados de las escuelas de medicina de Lima, preguntándonos si estos egresados habían publicado alguna vez en alguna revista. ¿Qué encontramos? San Juan Bautista ninguna, Villarreal 1%, Científica en ese tiempo 1%, casi similares Cayetano, San Martín, San Marcos y Ricardo Palma. La diferencia UPC, 63% de los egresados de UPC salían con una publicación. ¿Qué hicieron ellos? Les cuento un poquito. De hecho, estos fueron los resultados cuando dejé UPC en marzo del 2017. 71% de egresados en ese marzo tenían al menos una publicación, 30% tenían al menos dos, 7% ya habían sustentado su tesis y la habían publicado en Scopus todavía, y habíamos logrado que el 80% reciba su título a 10 semanas de egresar con una tesis, formato paper, enviada a publicar. ¿Qué se hizo? 5 elementos básicos en diferente orden. Primero, decisión política. En esa época, con la doctora Graciela, había la decisión política de que esto era importante y que la tesis no era un problema solo del alumno, sino de la universidad. Y como era un problema de la universidad, había que trabajar todos para que el estudiante tenga un proceso adecuado para poder investigar. Para poder investigar necesitabas profesores que investiguen. Por tanto, teníamos en aula entre 5 a 6 asesores, porque cada asesor tenía entre 2 a 5 tesis. Entonces, había la posibilidad de un feedback adecuado. El estudiante hacía una investigación antes de llegar a la tesis, y otro punto importante es que cambiamos una lógica. En vez de hacer una tesis tradicional de 150 páginas, incorporamos la tesis en formato paper. De esa forma logramos captar investigadores, porque un investigador no quiere enseñar una tesis que va a ser 150 páginas que solamente la va a leer él y de repente la mamá del chico. Sí. Pero si ya haces un artículo científico, el asesor está más interesado porque es un producto que le va a interesar a él. ¿Y qué es un win-win? Gana el estudiante, gana el asesor, gana la facultad, gana la universidad. Y finalmente, para que esto funcione, tiene que haber una articulación de cursos y un articulador. Esto funcionó a través de 6 años, lamentablemente se desarticuló en parte. Y otro punto importante que han pasado en las escuelas de medicina es que algunas universidades han creado lo que llamamos el incentivo a la publicación o bonificación por publicación. Eso también ha ayudado. Sin embargo, puede ser un sistema perverso si es que no se tiene de la mano un mecanismo de evaluación, sanción, investigación ante potenciales faltas contra la integridad científica. ¿Es correcto estimular y beneficiar a aquel que hace una cosa diferente? Sí. Pero eso no nos quita de que haya personas que vayan a tergiversar o mal usar estos incentivos. Para eso, las universidades crean oficinas o comités de integridad científica, con reglamentos explícitos y claros, donde primero hay que prevenir y enseñar, pero también hay que saber identificar, investigar y castigar oportunamente. Porque si no, el estímulo, como digo, va a ser perverso. Y como bien nos ha mencionado el doctor Perales, tanto en médicos como en investigadores, no todos tienen la misma talla moral. Y por más que quisiéramos, necesitamos tener controles para poder investigar y evaluar en la forma adecuada. Eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias.
Muchas gracias.